Me quedo así hasta que empiece la grabación. Bien. Acabamos de ver cómo podemos calcular el área de una región rectangular usando una integral iterada. La pregunta ahora es, si el área no fuera rectangular, ¿este método también se podría aplicar o no? Para lo cual vamos a hacer el siguiente análisis. Es decir, imaginemos que tenemos una región, pero no es una región rectangular, sino es la vieja y querida región que nosotros aprendimos a calcular en el semestre pasado, por ejemplo, entre dos curvas. ¿Sí? Supongamos que estos son los límites A y B. Y nosotros queríamos calcular esta región. Supongamos que la de abajo es G1 y la de arriba es G2 en X. ¿No es a través del teorema de Fubini, de un lado y del otro? No, todavía no. No. Supongamos que tenemos eso. Entonces, a ver, ¿cómo podemos calcular nosotros el área de acuerdo a lo que nosotros sabíamos del semestre pasado? Decíamos, bueno, el área de esta región que está marcada acá, la puedo calcular como la integral entre A y B de la función que va por arriba menos la función que va por abajo. ¿Se acuerdan? Así lo hacíamos. ¿Sí o no? Sí, profe. Bien. Bueno, ahora, usando el teorema fundamental del cálculo y lo que ya hemos aprendido, en esta clase, desarmemos esto que está acá. A ver, G2 de X menos G1 de X. Yo lo puedo interpretar como haber hecho la regla de Barrow, por ejemplo, en I, entre G2X y G1X. Si yo aplico la regla de Barrow acá y reemplazo ahí por G2 menos G1, me queda esto. ¿Sí o no? Sí. Y esta regla de Barrow no proviene si yo hago la integral entre G1X y G2X del diferencial I. Fíjense, estoy yendo al revés. Esto no lo puedo interpretar como que sale de esta integral, que es la solución de esta integral. ¿Sí o no? Sí. Yo interpreto que sí. Quiere decir que G2 menos G1 lo puedo escribir como esta integral. Entonces acá, en la fórmula de área, yo puedo escribir que esa área es la integral entre A y B de la integral entre G1X y G2X, diferencial I, diferencial X. O sea que lo que acabamos de ver para una región rectangular, acá estamos viendo que lo podemos hacer generalizado para una región cualquiera delimitada por dos funciones en X. ¿Sí? No, profe. No entendí por qué hizo la flecha para allá. Porque estoy andando el camino al inverso. De la recta pasé a la regla de Barrow y de la regla de Barrow a la integral que la da.
Ok. Es el camino inverso, para entender que en definitiva proviene de calcular una integral iterada. ¿Sí? Bien, pero dijimos G1 y G2 pueden ser cualquier función en X. Es decir, que esto yo lo puedo hacer más general. Yo les hice ese dibujo simplemente para recordarles a ustedes un tema que ya vieron. Pero, en términos generales, si yo tengo una función, ¿sí?, y otra función en X, si esta es mi G2 en X y esta es mi G1 en X, y tengo dos límites verticales entre A y B, yo puedo calcular el área encerrada entre estas dos funciones y delimitada por estas dos rectas verticales que pasan por A y B, como la integral iterada entre A y B de la integral entre G2x y G1 diferencial y diferencial X, que es lo que tengo escrito acá. Pero acá en forma general. Ahora bien, supongamos que yo dibuje a mano alzada un rectángulo entre las dos funciones. Supónganse que yo dibujo un rectángulo entre las dos funciones. Esta es una ayuda gráfica. ¿Por qué? Supongamos que yo no tengo esto. Y yo quiero construir esa integral iterada. Yo porque se las di. Pero yo les doy el gráfico y les digo calculen el área. Ustedes tienen que construir la integral iterada. ¿Diferencial y diferencial X o diferencial X diferencial Y? ¿Y cuáles serán los límites de las integrales? De afuera y de adentro. Bueno, el rectángulo, si yo no tengo esto, me ayuda a determinar el orden de integración y los límites internos y externos de las integrales. Fíjense, el límite de adentro está dado por la base y la altura del rectángulo. Entre G1, este rectángulo está apoyado entre G1 y G2. Así que va a ser G1 y G2. ¿Quién? Y varía entre G1 y G2. Y X varía entre dos rectas verticales entre A y B. X varía entre A y B. Y así construyo el área. Profe, o sea que siempre hay que analizar primero en Y y después en X. No, primero tenés que analizar, ahora te va a quedar más claro con el próximo ejemplo, Sofía. Esta área, esta región se llama verticalmente simple. Las características de una región verticalmente simple es que
el orden de integración es de y de x. Y los límites exteriores están representados por las rectas x igual a y x igual b. Esos son los límites exteriores. Esta es la característica de una región verticalmente simple. Si yo dibujo un rectángulo vertical, fíjense que abajo toca una de las funciones y arriba la otra. Justamente el límite inferior y el límite superior de la integral de adentro. Y es verticalmente simple porque los límites externos son dos rectas verticales entre A y B. Y ahora vas a entender por qué. Porque supongamos que nosotros tenemos esta función. Ahora lo vamos a generalizar más todavía. Tengo dos funciones ahora en y. O sea, tengo una h1 de y y una h2 de y, no de x. Y quiero sacar la región, calcular el área de la región encerrada entre estas dos rectas horizontales. C, la que pasa por C y la que pasa por D. Entonces, fíjense, acá, si yo hago el rectángulo siempre entre las dos funciones, ese es el requisito para dibujar este rectángulo, que es un auxiliar nada más. El rectángulo tiene que estar entre dos funciones. Acá, ¿cómo me va a quedar? Acostado el rectángulo. Yo lo quiero hacer entre las dos funciones. Profe, ¿esa que está dibujando ahora es la verticalmente simple? No, la verticalmente simple es la que acabo de dibujar acá. Ah, ok. Esta, justamente, el rectángulo, ¿cómo está? Horizontal. Horizontal. Porque las funciones son así. Entonces, fíjense, esta va a ser la integral entre C y D, porque sabemos que los límites externos tienen que ser números de ¿quién? La y varía entre C y D. ¿Y la x entre quién varía? El lado izquierdo del rectángulo y el lado derecho del rectángulo. H1i y H2i. Diferenciamiento. Así puedo calcular esa área. Esta área calculada así se llama horizontalmente simple. Profe, ¿en la Profe, integral de adentro va diferencial y o diferencial x? eso le voy a preguntar. Perdón. Había repetido dos veces diferencial y. Es la x varía entre esta función y esta. Entonces, la horizontalmente simple me dice ya que los límites de integración, perdón, el orden de integración es diferencial x diferencial y. Y la región está acotada por dos rectas horizontales, de ahí su nombre, I igual C e I igual D. Esa es la característica de una función, de una región horizontalmente simple. Y en el caso de que tuviéramos 4 funciones, 2 horizontales y 2 verticales, o ya me fui a cálculo 7 más o menos. No, no te fuiste a cálculo 7, te fuiste al teorema de Green de integrales de línea. Eso viene después.
Son otro tipo de integrales, las integrales de línea. Pero bien, a ver. ¿Cómo podemos resumir esto? De la siguiente manera. Si R, bueno, le pusimos A, ahora le vamos a llamar R. Si R, la región R, está delimitada o está definida de tal manera que X varía entre A y B e Y varía entre G1X y G2X, es decir, entre dos funciones de X, y G1 y G2 son continuas en el intervalo AB, el área de la región R viene dada por esta integral iterada. Profe, ¿son continuos en el intervalo? A ver, en el intervalo que yo estoy integrando tienen que ser continuos. Si no, no tengo una región determinada. Ahora, si la región R está delimitada de tal manera que Y varía entre C y D y X está acotada por dos funciones en Y, H1Y y H2Y, que obviamente son continuas en el intervalo CD, la región horizontalmente simple viene dada por esta integral. ¿Se entiende? Más o menos. Sí, profe. Bien. Vamos a verlo con un ejemplo, porque ¿en qué cambia el orden de integración? ¿En qué cambia si lo hago diferencial Y, diferencial X o diferencial X, diferencial Y? ¿En qué cambia si lo hago verticalmente simple o la hago horizontalmente simple? El resultado que me va a dar, siguiendo un camino o el otro, es el mismo. Porque de las dos maneras yo voy a calcular un área. Y el área va a ser la misma. El tema es que dependiendo de las funciones, por un camino o por otro, me pueden quedar o una integral simple de resolver o una integral muy complicada de resolver. Entonces, yo tengo que ver cómo plantearlo para ver qué me conviene, para hacer el problema más simple, más sencillo de calcular. El resultado va a ser el mismo. El tema es en qué caso me queda más simple que en otro. O a veces es lo mismo, a veces es indistinto cómo lo haga y las dos integrales son igual de simples. ¿Sí? Pero yo necesito saber
¿Cómo voy a plantearlo? Por ejemplo, para poder calcular el área. Supónganse que me dicen que quieren calcular el área de la función x igual y cuadrado. Es decir, que va a ser media rama de esa parábola acostada. Entre 0 y 4. Supónganse. Me piden calcular esta región. Bueno, ¿por dónde empezamos? Empezamos por ver si la región dada es vertical o horizontalmente simple. Vertical. Bien, Dardo dice vertical. O sea que yo voy a meter un rectángulo acá vertical, lo voy a dibujar, y ese rectángulo me va a dar los límites de I. Es decir, que I va a variar entre 0 ¿y quién? Y 4. No. Sí. No. Raíz de X. Ah, ¿te diste cuenta? ¿Por qué, profe? Porque X es igual a y cuadrado, necesito saber cuánto vale. Ok. Y X varía entre quién y quién. Entre 0 y 4. Claro. Es decir, yo sé que Y varía desde 0 a la parábola. Desde 0 a raíz de X. ¿Por qué raíz de X? Porque a mí me dan esta función, pero yo necesito despejar Y. Y X varía entre 0 y 4. Fíjense que ahí me queda barrida esta región. X entre 0 y 4 me da estas dos rectas verticales. E Y entre 0 y la parábola me da esta región que está marcada en azul. Y ya una vez que logré esto, ya tengo todo. Porque ahora, ¿cuál es la integral de afuera? ¿Cuál es la integral de afuera? ¿Cuáles son los límites? 0 y 4. 0 y 4. ¿Y a quién estoy integrando entre 0 y 4? A X. O sea que esa va a ser diferencial X. ¿Y los límites de adentro? Entre la raíz de X y 0. 0 y raíz de X. 0 y raíz de X. ¿Y a quién estoy integrando ahí? Ahí, a diferencial Y. Y ya me quedó armada la integral. Ya me quedó armada la integral. ¿Ven para qué sirve el dibujito del rectángulo? Porque ya me da toda la información que necesito para armar las integrales. Bueno, ¿cuánto me da esto? A falta de pizarrón, vamos a resolverlo acá arriba. Va a ser la integral entre 0 y 4 de la integral del diferencial y entre 0 y raíz de X. Diferencial X. Aplico barro, me queda la integral entre 0 y 4 de raíz de X menos 0, o sea, raíz de X. Diferencial X. Y ya me quedó una integral definida de las que yo conozco. ¿Cuál es la integral de la raíz de X?
1 sobre 2 raíz de X. Esa es la derivada. Ah, era al revés, ¿sí? Es al revés. X al cubo raíz de X. X a O la sea, 3 medio sobre 1 medio. Por un medio. sobre 3 medios. Eso sobre 3 medios. O sea que va a ser 2 tercios X a la 3 medios. ¿Sí? Perdón. Esa es la integral. Así que eso barro entre 0 y 4. O sea que me va a quedar, perdone la desprolijidad, pero el pizarrón es chico. 2 tercios por 4 a la 3 medios menos 0 a la 3 medios. ¿Está bien? Bien. ¿Cuánto me da esto? 4 a la 3 medios es 2, es 8. 16 tercios da. 8 por 2, 16 tercios. O sea que esta área vale 16 tercios unidades de área. O U al cuadrado se pone así como para simbolizar unidades de área. Depende en qué esté midiendo, será la unidad de medida que utilice ahí. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, pero eso porque le hicimos caso al Daro, que dijo verticalmente simple. ¿Y si alguien hubiera querido hacerla horizontalmente simple? Hubiera sido más difícil. Vamos a ver. Y vamos a ver si nos da el mismo resultado. Yo voy a borrar, así que ustedes se acuerdan cuánto da. ¿Sí? Ahora, si yo lo hago horizontalmente simple, es decir, si yo dibujo el rectángulo en forma horizontal, fíjense cómo me cambian los límites. Quiere decir que ahora Y varía ¿cuánto vale acá este punto? ¿16? 16. 2. Si X es igual a Y al cuadrado, quiere decir que Y es la raíz cuadrada de X, y la raíz cuadrada de 4 es 2, no 16. Bien. Entonces, Y varía entre 0 y 2. Si la hacemos horizontalmente simple. ¿Y X entre quién varía? Entre 0 y X varía entre 0 Y cuadrado. entre 0 y cuadrado. Entonces, ahí ya me quedaron las integrales armadas. ¿Por qué, profe? Entre y cuadrado. Ah, ya sé. Porque No, esa es mentira, no sé. ¿Por qué entre y cuadrado? porque esa es la función X igual y cuadrado. Ah, ok. ¿Sí? Bien.
Entonces, ¿qué me va a quedar? Entre 0 y 2, diferencial y entre 0 y cuadrado, diferencial x. No sé cómo leerlo. Ajá, bueno, pero lo que te tenés que preguntar primero es si esa es, si está bien lo que hemos marcado. ¿Y por qué no si lo hizo, si lo hizo el profe? No, el profe hace trampas para ver si están atentos. Miren, razonémosla de otra manera. Me dicen que Y está entre 0 y 2. Entre 0 y 2. Acá se mueve Y. Y X se mueve entre 0 e Y cuadrado. Y 4. Si yo me muevo entre 0 e Y cuadrado, es esa área. Que se topa con el 2 de la Y y llega hasta ahí. Pero yo no quiero eso, quiero esta área. Y yo dije, el rectángulo me marca límite inferior, límite superior. Límite inferior, ¿quién es? ¿A quién está tocando el rectángulo acá en este costadito? ¿A quién toca el rectángulo en este costadito? El costado izquierdo. Ahí cuadrado. Queda entre y cuadrado y 4. Ahí cuadrado. ¿Y a quién toca en el costado derecho? A 4. A 4. A 4. Esa es esta región. La otra que habíamos escrito y que ya todos habían comprado el caramelito era la verde. Y no nos va a dar nunca el mismo resultado. Y estamos calculando otra región. Estos son los límites. Siempre, fíjense, ¿para qué me sirve el rectángulo? Me marca el límite inferior, el límite superior. Y el límite superior acá está en 4, clavado. Y el límite inferior, y la parábola. Va cambiando. Pero el superior no cambia, es 4. ¿Se entiende? Sí. Bien, entonces, fíjense. ¿Cuál es la integral de afuera? ¿Entre quién y quién? Entre 0 y 2. 0 y 2. ¿Quién va entre 0 y 2? Y. Diferencial y. ¿Y la integral de adentro entre quién es? Entre y cuadrado y 4. ¿De quién? De diferencial x. Ahí tengo la integral iterada para calcular esa región. ¿Ven cómo lo utilicé? Con trampa y todo, para ver si estaban atentos. Bien, entonces acá me queda la integral entre 0 y 2. Y esto queda x entre 4 e y cuadrado, diferencial y. Lo cual me va a dar la integral entre 0 y 2 de 4 menos y cuadrado. Diferencial y. Y esto va a ser 4y entre 0 y 2 menos y cubo sobre 3 entre 0 y 2. Esto es 4 por 2, 8, menos y cubo sobre 3, 8 tercios. 8 tercios. ¿Sí? 3 por 8, 24, menos 8. Me da 16 tercios. ¿Cuánto nos había dado? 16 tercios también, si es vertical. Alguno puede decidir que era más fácil hacer esto, integrar y cuadrado, que la raíz cuadrada de x. Pero mucho más difícil lo de los límites. Ajá. Porque no se hace mecánico esto. Hay que entender la región que estoy graficando. Hay que entender la región que estoy graficando. ¿Sí?
O sea, hay que prestar atención a los límites cuando lo graficamos. Claro. ¿Y por qué? Aparte, fíjate, ¿por qué lo hice así? Para que veas la utilidad del rectángulo. Esa construcción auxiliar del rectángulo me sirve muchísimo, porque me da los límites. Donde, entre qué está metido ese rectángulo, son los límites. Ya sea horizontal o vertical. Entonces, presten atención, porque si no, van a calcular otras áreas, no las que se piden. Y les dio lo mismo, cualquiera de los dos caminos. ¿Sí? Siempre va a dar lo mismo. Si Sí, lo hacemos bien, obviamente. Por cualquiera de los dos caminos te da lo mismo. Lo que pasa es que hay funciones, o regiones, mejor dicho, que por un camino se te va a complicar más que por otro. ¿Sí? O sea, profe, que para verificar si lo hicimos bien, podemos hacer los dos caminos, digamos. Sí, pero demasiado trabajo y a veces la otra integral que te queda es complicada. Y no sale si no haces un cambio de variable a variable por AR. ¿Entendés? O sea, a veces no es simple. Por eso tenés que tener muy claro los dos caminos para ver cuando te plantees la integral y decir, no, a ver por el otro lado cómo me queda. Y acá está más fácil. ¿Se entiende? No para que lo hagas. Si bien hay ejercicios en la práctica que se les pide que hagan los dos caminos para que practiquen, sobre todo para que practiquen a encontrar los límites de las regiones, no siempre es aconsejable hacer las dos integrales y ver que te dé lo mismo. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Vamos a hacer una pausa acá.